En este vídeo te voy a explicar cuándo y cómo tocar a una mujer en una cita, en el caso de que no sepas qué hacer cuando estás en una cita con una mujer. Antes de empezar a por el contenido de este vídeo, me presento, soy Arnau, tengo formación como coach y ayudo a hombres a convertirse en hombres de alto valor, a mejorar esa masculinidad que falta hoy en día más que nunca para que atraigan y mantengan a su lado a su mujer ideal. Que la verdad, como estaba diciendo, falta mucha masculinidad sana en los hombres, cosa que el feminismo radical hoy en día está haciendo sentir culpables, incluso avergonzados a los hombres que lo hacen incluso de forma sana. Así que estate hasta el final del vídeo porque aquí te voy a explicar exactamente cuándo y cómo tocar una mujer y tranquilo que no vas a ser denunciado y ni vas a ir a la cárcel, porque te lo voy a explicar en mucho detalle, porque al final lo importante es hacerlo con respeto y educación. Anótatelo en algún sitio esto. Primero de todo, entiendo por qué no lo haces. Porque eres tímido, como yo lo he sido en el pasado, como lo ha sido también mi cliente Raúl, que era muy tímido, estaba depresivo, incluso con tendencias suicidas, pero logró, como podéis ver aquí, pareja en 3 meses y medio. ¿Por qué no lo haces? Porque tienes miedo al rechazo y a ser denunciado, como estaba diciendo. ¿Sabéis la cantidad de hombres que me vienen con, ay, tengo miedo a que me rechace? Es el típico miedo. Y a ser denunciado, tal y como están las cosas hoy en día. Como estaba diciendo, con educación y con respeto, cuando empiezas una conversación con una mujer desconocida, en cualquier ambiente, en casi cualquier ambiente, no tiene por qué pasar absolutamente nada con educación y respeto. Es que lo repito para que quede muy claro porque hay muchos hombres que están aterrorizados. Y cuanto más tiempo esperen, más complicado va a ser conseguir pareja. Así lo confirma la ciencia. Cuanto más esperes, más complicado va a ser para ti. Así que si es tu caso, ya sabes lo que tienes que hacer. Métele caña a este tema de conocer a mujeres, sobre todo si tienes más de 40 o 50. El feminismo radical ha castrado literal a millones de hombres con miedos irracionales. Miedo a ser denunciado. ¿Por qué? Teniendo respeto y educación, cuando la chica te dice que no, ya sea en una cita o cuando la empiezas a conocer, ya sé que este vídeo hablamos sobre cuándo y cómo tocar una mujer en una cita, pero al final es que es lo mismo, es cuando tú tienes interacción con una mujer que no es tu pareja. Bueno, también lo puedes aplicar si estás casado o en pareja, también eso es cierto, pero que sepas que es un miedo irracional que te ha puesto la sociedad, no es tu culpa, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto antes te quites de la cabeza esto, y una vez más, actúes en base a la educación y al respeto, jamás te pasará nada. Yo lo he hecho cientos de veces en estos últimos 18 años y jamás me ha ocurrido nada, para que lo sepas. Y nadie de mi entorno, haciéndolo de forma adecuada y sencilla, le ha pasado nada. Porque vivimos en la época de oro del miedo hacia las mujeres y donde más hombres están en la friendzone, en la zona de amigos. Seguramente más de uno aquí se va a sentir identificado, porque los hombres no se atreven a hablar lo que quieren, en general en la vida incluso, ¿no? A pedir ese aumento a ese jefe, o concretamente con este tema, no se atreven a comunicar ningún tipo de interés hacia la mujer y mucho menos tocarla, ¿vale? Así que desde aquí te animo, atrévete, hombre, atrévete a hablar lo que realmente tú quieres de esa persona, de esa mujer, y a tocarla de la forma que te voy a explicar ahora, a continuación. Así que, como estaba diciendo, haz algo para no terminar solo. Ya son varios estudios científicos que confirman que a medida que nos vamos haciendo mayores, sobre todo esto se ven más afectadas las mujeres, pero los hombres también. O sea, tenemos que aprovechar el tiempo antes de que sea demasiado tarde, antes de que seamos demasiado viejos. Los 3 niveles del contacto físico. Vamos a por cómo tú puedes tocar a una mujer. ¿Qué tienes que hacer?
Siempre calibra para nunca tener problemas. ¿Qué significa calibrar? Calibrar significa que leas lo que te dice, pero sobre todo cómo se comporta, para así pasar de los siguientes niveles, de un nivel a otro. No fuerces porque no suele ser efectivo. Siempre naturalidad. Esto lo valoran mucho ellas. De hecho, se lo he preguntado a muchas mujeres, del 1 al 10, cuánto valoran la naturalidad y la fluidez de una interacción con un hombre, y siempre dicen 10 de 10. Jamás me han dicho menos. Así que haz lo posible para siempre tener naturalidad y una buena vibra y energía en las citas. Incluso por teléfono también, cuando mandas audios. O sea, es súper importante. Vamos a por el primer nivel. Cuando construyes comodidad. Cuando estás en esa primera fase de construir ese rapport, ¿no? Que también se llama esa comodidad entre los dos y en ella. Chocar los 5. Tocar un brazo, un hombro, rodilla, ¿vale? Lejos de zonas sexuales. Esto, la primera fase. La segunda es que has generado confianza, ¿vale? Una vez has generado confianza, un abrazo, tocar cintura, besar cabeza, frente, mejilla. Personalmente, aquí dependerá de la chica, pero un abrazo es de lo que más hago cuando ya he generado la suficiente confianza, cuando estamos cómodos los dos, y la veo cómoda ella, sobre todo, porque al final las mujeres son seres emocionales, son más emocionales que nosotros, y tienes que fijarte más en qué estado emocional está ella o ellas, ¿vale? Así que un abrazo, sí, es de lo que más hago yo personalmente. Aquí dependerá de tu estilo y cómo quieras comunicarte con ella, ¿vale? O cómo quieres, sí, bueno, comunicarte con ella, ¿no? O cómo quieres expresarte con ella, ¿vale? A nivel de comunicación no verbal. Tercera parte, tercer nivel, partes más íntimas. Obviamente esto aquí dependerá mucho del sitio donde estéis, pero por lo general mejor hacerlo en un lugar que estéis a solas, ¿vale? Que haya poca gente, para que no se active el factor fulana y ella no te rechace, que haya más probabilidades, más posibilidades de que no te rechace y la cosa vaya a más. Ten esto en cuenta. Por ejemplo, tocar culo, pechos, labios, comisura de los labios, vagina o cerca de la vagina, ¿vale? Pero súper importante lo que te estaba diciendo aquí, siempre calibra, o sea, siempre mira, ahora vamos a ver cuándo avanzar, cuándo retroceder y cuándo parar, pero siempre calibra, siempre ten en cuenta esto que te comunica, incluso subcomunica, verbal y no verbalmente, para saber si avanzar o no, o quedarte en la primera fase, si está en la primera fase o segunda, ¿vale? Aquí hay que respetar el proceso de seducción, por decirlo de alguna forma. ¿Cuándo avanzar? Con lo que estaba diciendo ahora, ¿cuándo avanzar, retroceder y parar? Avanza cuando le guste que la toques en base a los 3 niveles. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si estáis de buen rollo y chocáis los 5 y ella incluso te toca, puedes pasar al siguiente nivel, ¿vale? O hay abrazos, te mira pues, los labios a ti. Aquí es cuando puedes tú encaminar la cita a un lugar más íntimo. Tu casa o en el coche en un descampado, ¿vale? Para poner un par de ejemplos. Por lo tanto, escala físicamente en la misma cita o en varias citas a medida que te lo permita. Como estaba diciendo hace un momento, tienes que respetar el proceso de seducción de ella. No fuerces nunca las cosas. Que sí, quizás puedes conseguir cosas, pero mejor no generar como un resentimiento a la mujer. Siempre respeta. Yo he tenido citas que he tenido sexo en la primera cita y otras pues he tenido que esperar 2, 3, 4 citas o así. Hay que respetar el proceso, ¿vale? Ellas son las porteras, las mujeres del sexo, nosotros de la relación, ¿no? Por lo tanto, lo dicho, respeta siempre su proceso para generar esta comodidad y esta confianza hacia ti para que pase cosas del tercer nivel. Y retrocede o no la toques más cuando te diga y sobre todo veas con su comunicación no verbal, la comunicación no verbal es la madre de las comunicaciones, ¿vale?
por cómo su postura, si está como pues rechazándote con el cuerpo, ¿vale? Que está seria, todo esto son símbolos o son signos, mejor dicho, de que o no quiere nada contigo o no es el momento, ¿vale? Por lo tanto, cuando te diga y sobre todo veas que no le gusta cualquiera de estas fases, pues te quedas en la misma fase o tiras para atrás, ¿vale? Dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, tú vas a besarla, pues, por ejemplo, aquí vas a besarla a los labios, pues te tiras para atrás, un nivel para atrás, ¿vale? Para poner un ejemplo. Y no pasa nada, no hay que ser reactivo, sobre todo. Por lo tanto, cuando te rechace en alguno de los tres niveles, o te quedas en el mismo nivel, o tiras un nivel por debajo, te vas a un nivel por debajo. Si estás en el tercero, como estaba diciendo, si le has ido a besar los labios y su comunicación no verbal comunica que realmente no quiere contigo o no quiere en ese mismo momento, no pasa nada, lo intentas más tarde o lo intentas en otra cita, ¿vale? En otra cita, en varias citas, a veces necesitas varias citas, ¿vale? Para generar esa confianza y comodidad, súper importante, ¿vale? Por lo tanto, que no te sale nada bien aquí en el segundo nivel o el tercero, vuelve, o sea, en el tercero vuelve al segundo, y si es en el segundo, vuelve al primero, ¿vale? En plan amigable, ¿vale? Pero para no perder esa buena onda, ese buen rollo, ¿de acuerdo? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. En el caso de que tú seas un hombre, no sé qué edad debes tener, no importa. Si estás cansado o no tienes ni idea de cómo atraer y mantener a tu lado al perfil de mujer que más prefieres. Has conocido a algunas o a muchas y no sabes qué más hacer para conocer de verdad y mantenerla a tu lado sin que te abandone. Escríbeme por Instagram la palabra ahora. Te dejo mi Instagram en mi descripción y vamos a hablar a ver de qué forma te podría ayudar en tu caso en concreto, para que soluciones este problema de una vez por todas. Dale me gusta a este vídeo, comenta, compártelo y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora mismo y activa la campanilla. Y nos vemos en el siguiente vídeo.